como el por, el más, el menos, el divisor, un operador hamiltoniano lineal que hace cosas. Ese es el acto de voluntad. La energía, para ser modificada, necesita el acto de voluntad. Por lo tanto, yo distingo estas dos cosas. En cambio, lo que yo escuché es que la voluntad crea la energía. La voluntad, si quiere, crea la energía. Crea no lo sé, la modifica. La conciencia, a través del acto de voluntad, crea la energía, eso sí. La conciencia es Dios, puede hacer lo que quiera. Disculpe, si usted dice que no existe la reencarnación, por lo que explicó del espacio y del tiempo, quiere decir que no reencarnaremos más, menos mal. No sé si leyó el último libro de Brian Weiss, donde habla de progresión en vez de regresión. Es interesante, en el sentido que mi voluntad, en base a lo que elijo, me hace ver cuál futuro tendré. Y sí, el hecho que él haya escrito sobre la progresión en hipnosis nos hace precisamente entender que no existe ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. Pero él va a leer en el futuro la vida de un contenedor en donde mi ánima está en la escala espacio-temporal del futuro. Porque si existiera la reencarnación, él tendría que leer solamente en el pasado y en el presente. El futuro no existe todavía. En cambio, él lee también en el futuro, demostrando que el futuro está copresente con el pasado. Se está pisando el mismo. Sí, pero no logra entender, porque si uno recuerda haber estado o haber sido una sacerdotisa egipcia en un tiempo, el pasado tiene que haber existido. Claro, pero es un pasado técnico. Es decir, en realidad no se recuerda, sino que su lector del disco va a leer en ese instante otra de sus existencias. Pero no está en el pasado allá, está en el pasado acá, un pasado coexistente con el presente. Por lo tanto, es como la teoría que prácticamente dice que en este momento estoy aquí, pero al mismo tiempo soy otra persona con otra vida que me gustaría tener. Sí, exacto, sí. Y esto es también para el futuro. O sea, yo tengo otro contenedor ubicado en el futuro, donde está mi parte anímica que está viviendo en el futuro. Y si como mi parte anímica es una sola, su parte consensual, cada tanto intercambia las informaciones entre los diferentes contenedores. Todo esto podría ser explicado con la teoría de los universos paralelos. Se trata simplemente de cambiar los ejes cartesianos y el nombre de las cosas, que no es tan importante. El universo es cuantizado. Aquí hay seguramente niveles cuantizados del universo. Pero estos universos cuantizados son un universo solo, técnicamente como siempre. Porque si el universo es cuantizado, los mismos niveles son fractales probablemente. Y son siempre los mismos conocidos 7 niveles que están en la tabla periódica de los elementos. Los 7 colores del arco iris, las 7 noches, los 7 chakras, el 7. Estos números arquetípicos que surgen siempre, que la gente en las diferentes culturas siente en su interior, que percibe con el lóbulo derecho, pero al no tener el lóbulo izquierdo que le haga las cuentas matemáticas, inventa los 7 chakras para denominar 7 situaciones energéticas diferentes. No por casualidad en la tabla periódica de los elementos, sea en los electrones que en el núcleo, tenemos 7 niveles energéticos cuantizados. ¿Conoce a Massimo Corbucci, el físico? No. Él dice que la tabla periódica no tiene 144 elementos o algo así, sino que hay 102 elementos. Hay un motivo fundamental. Porque hay una fórmula matemática que dice: el electrón del orbital 1s, es decir, el esférico, el pequeño, el que está adherido al núcleo, gira a una velocidad igual al número de electrones dividido 137, que es la constante universal. ¿Qué pasa si yo tengo 137 electrones? O sea, en el elemento 137, ese electrón giraría a la velocidad de la luz. O sea, 137 dividido 137 da 1, y 1 en unidad de masa atómica sería la velocidad de la luz. Un señor que, entre paréntesis, ha obtenido el premio Nobel de Física, es decir, que no es un tonto, se llama Dirac,
es el que ha notado esto. Él dice que teóricamente el elemento 137 se puede escribir en la tabla periódica de los elementos, pero técnicamente no llegaríamos nunca. ¿Por qué el mercurio es líquido? El mercurio es líquido porque 80 dividido 137 es 0,58. Prácticamente el electrón que gira alrededor al núcleo del mercurio gira 0,58 veces la velocidad de la luz, creando, según la relatividad de Einstein, una caída sobre sí mismo del espacio-tiempo y de los orbitales S. Y esto crea liquidez en el mercurio. Estos son trabajos de química de los años 60, 70, los efectos relativísticos en la tabla periódica de los elementos. Sí, se habló de la tabla periódica con 144 elementos. La ciencia oficial nos enseña todavía así. Pero si uno lee lo que usted ha escrito, entonces no entiendo poco. Cierto, una cosa es dar la cuenta hecha así, y otros son los efectos relativísticos que producen limitaciones graves. Es decir, la tabla periódica de los elementos llega hasta un cierto punto. Luego no se puede ir más allá, no resiste. De hecho, se nota que los transuránicos tienen una duración inferior, y está esta contracción de los orbitales S derivada de este hecho. Leí, me parece, en Scientific America, que hay estudios que parece que hay islas de estabilidad que se presentan también con pesos atómicos muy elevados. Además, científicos rusos habrían hecho cálculos y parecería que justo hacia el elemento 115 esté esta isla de estabilidad. Y qué casualidad que es el mismo número del que se está hablando. Por ejemplo, el eka-bismuto, no es que alguien lo vio. Un señor, que no me acuerdo cómo se llama, en un informe de la Chemical Society inglesa, en los años 70, ha calculado el eka-bismuto, pero ha calculado en términos teóricos. Es decir, el cloruro de eka-bismuto, ¿a cuánto herviría si existiera? Bueno, ok, pero primero me lo tienen que hacer ver. Ese famoso elemento 115. Con respecto al magnetismo, los supermagnetos tienen influencia sobre el espacio, me parece. Pero con respecto al espacio-tiempo, me quedé un poco perplejo. Personalmente lo encuentro un poco extraño. ¿Pero usted conoce algo sobre esta conexión con el magnetismo? Sí, hay algo interesante. Hace muchos años hablé con Philip Corso, y él me dijo que llegó un pedazo de material de Roswell que habían tratado con rayos X, y que estos habían puesto en evidencia que este fragmento estaba hecho de paladio, iterbio e hidrógeno con una estructura lineal. Entonces fui al laboratorio el día siguiente y con un ordenador, con el Molecular Model, lo he calculado. Y efectivamente, poniendo iterbio y paladio, con un legamen, con un puente de hidrógeno, que son perpendiculares entre ellos, obtengo algo que podría ser un hipotético superconductor a temperatura ambiente. Porque el átomo de paladio con el del iterbio se compenetran uno dentro del otro. O sea, los electrones superficiales del paladio hacen un hilo eléctrico con los electrones del iterbio a temperatura ambiente, porque los dos orbitales externos se sobreponen uno al otro perfectamente, teniendo presente el legamen con puente de hidrógeno. Él, Philip Corso, me dijo entonces que no se sabía sintetizarlos. Hoy yo podría hacerlo con la técnica de MVS, vaporización del metal. Metal Vapor Synthesis. Pensaba que había una relación entre la gravitación y el magnetismo. Esto quería decir con el fragmento que ellos habían analizado. Era un superconductor a temperatura ambiente, eso significa. Final. Gracias a ustedes.